clima de convivencia y de ser todos facilitadores de la gobernabilidad que eleva nuestra calidad institucional enormemente. Esto es una puntita del iceberg. Sigamos, más que parezcan todas, sigamos trabajando, que no nos atrasemos en eso. Y esto hay que caminar despacio, porque la política también es un arte de despertar confianza. Si la política hay desconfianza y somos oposición unos con otros, somos rivales, adversarios. Si hay confianza, no. Hay diálogo, hay convivencia, hay palabra empeñada, se cumple la palabra, transparencia y se hacen las cosas lo mejor para la provincia. Quisiera que en la legislatura de San Luis, en la Cámara de Diputados, al gobierno lo cuidara la gobernabilidad, la oposición. La oposición cuidara la gobernabilidad. La cuidara, no nos diera la gobernabilidad, nos cuidara, nos ayudara a gobernar. Los necesitamos. Pido ayuda, los necesito. Quiero que nos ayuden. Como nosotros vamos a ayudar a nuestros adversarios a la gobernabilidad, para lo mejor para nuestros pueblos, mejor para nuestros pueblos. Yo, Alberto José Rodríguez, nací en San Luis. Mis padres son Carlos Juan y Lili Esther Páez Montero. El primer Montero que vino a la Argentina fue en el siglo XIX, 1870 aproximadamente. Vino de Andalucía, Moisés Montero. Se radicó en Rosario y ahí vinieron los Monteros a San Luis. Fue víctima de discriminación, persecución por razones religiosas. Era un empresario o un hombre comerciante próspero allá en Andalucía, la región de Andalucía. Y bueno, por celos, pasiones, envidia o por intolerancia religiosa, fue perseguido. Era marrano, lo que se conoce como marrano, judío converso. Y esto tenía su peso. Y bueno, fue el intendente del pueblo, el alcalde del pueblo, fue la policía, fue la Inquisición, no sé, pero él tuvo que vivir muchos años en su casa, en un sótano, hasta que lo dieron por desaparecido, que ya no lo encontraron más. Y entonces ese día, clandestinamente, huyó y vino a vivir a la Argentina. Por los Páez me ligo a don Gregorio N. Páez, mi abuelo, cuya madre era Asunción Lucero, descendiente de los Luceros de San Luis, de todos los Luceros, de los bravos Lucio Lucero que estuvieron en la guerra de la independencia. Por los Rodríguez soy descendiente de José Lío Rodríguez, guerrero de la independencia. José Lío Rodríguez, mi bisabuelo. Carlos Juan Rodríguez, gobernador de San Luis, constituyente, senador nacional. Por los Sá, descendiente de José de Sá, casado con una Domínguez, los Domínguez, uno de ellos, Benigno Domínguez, fusilado aquí en San Luis por el Grupo Federal, porque él era unitario. Y por los Sá, desciendo de Feliciana Sá, mi bisabuela, que era nieta del gran Painé, jefe de la nación Ranquel. He nacido en San Luis y he conocido
a todos los gobernadores a partir del año 41, a Reinaldo Pastor, a Víctor Endeiza, a Ricardo Zavala Ortiz, a Alberto Domeniconi, con quien he recibido clases de política en los viajes que hacíamos con el pibe Domeniconi, que gran conversador y gran rumiador de ideas, consejero. He conocido a Santiago Besso, el gobernador más reciente que tuvo el Partido Demócrata. He conocido a Elías Adre, el hombre de Concarán. He conocido a la Adolfo. De chico fui al Lucio Lucero y entré en el mes de marzo, y en el mes de octubre yo abandoné el Lucio Lucero, el jardín de infantes. Se me apareció los otros días una directora del Lucio Lucero y me trajo los antecedentes. Me mostró, yo no sé si mi currículum o mi prontuario, porque decía baja, la única baja era yo, y decía no se adaptó. Así que tengo la calificación de inadaptado, otorgada con orgullo por el Lucio Lucero de San Luis. Fui a la Escuela Normal Juan Pascual Pringles y vivía, yo diría, algo así como 160 metros donde dormíamos en el cuarto con el Adolfo. Estaba la bandera y todas las mañanas tocaban Aurora. Y entonces cuando tocaba, la mamá nos despertaba a las 7, pero Aurora era a las 8 menos cuarto. Y a las 8 menos cuarto empezaba Aurora y Adolfo, a la velocidad de hoy sería del flash, hacía todo lo que tenía que hacer y llegaba cuando estaba terminando Aurora. Y yo, cuando el Adolfo dejaba el baño, arrancaba de atrás. Entonces el Adolfo entraba y yo entrábamos los dos. Me formé en la escuela de noche, en la escuela de dibujo técnico, a la cual le agradezco tanto por lo que aprendí a conocer a las personas que trabajan, a los adultos que van a la escuela de noche a tener una oportunidad para educarse. Conocí muchísimo y me dio el título para poder trabajar y ser profesor de dibujo, que me permitió recibirme de abogado. Conocí las canchas de fútbol de San Luis, los potreros. Los conocí al Teco Alcaraz jugando en la cancha con Defensor del Oeste. Conocí el grito de Corazón Victoria. Conocí el Flaco Manabela. Conocí a los Guatuzzi, a la formación, la primera vez que vinieron a San Luis, el Trébol Mercedino, los Cantores del Manantial, que son casi contemporáneos los dos. Besé en mi primer amor ahí en la Plaza Pringles, como se debe besar una mujer, como corresponde. Mi primer beso. Mi alma es la espontaneidad. Eso no se negocia.
Pídanme cualquier cosa, pero la puntualidad no se negocia, no se negocia. Yo, Alberto José Rodríguez Sá, juro por todos los héroes y próceres de San Luis, por las mujeres de San Luis, por las mujeres de San Luis, las poetas, las científicas, las trabajadoras, por Delia Gatica de Montivero, que alguna vez me hizo una caricia y que me saludaba, y alguna vez estuve en su casa y me convidó un café con leche como correspondía en esa época a los niños. Por Berta Elena Vidal de Batini, vecina del Durazno. Juro por la memoria del coronel Pringles. El ángel que me ha dado fuerzas, Chuck. Por las maestras puntanas, por los héroes del Ejército Libertador, por los héroes de Malvinas, por los pilotos de la base aérea, por esos bomberos que murieron cumpliendo con su deber, por esos policías que murieron cumpliendo por su deber. De San Luis, juro defender la Constitución, defender la Constitución, hacer defender la Constitución. Juro y quiero ser un sembrador de sueños, de esperanza, con la misma esperanza que tienen los peregrinos que van a Renca, al Cristo de la Quebrada. Quiero sembrar esperanza para que San Luis sea mañana mejor, el mes que viene mejor, el año que viene mejor. Y quiero ser, juro, hacer todo el esfuerzo para ser un hornero, un arquitecto, un ingeniero que realice cada uno de los sueños que he dicho hoy en esta honorable asamblea. Viva la puntualidad, viva San Luis. Gracias.